Relatos. Sensibilidad. R31. Una encarnizada persecución religiosa estalló en el país, y los tres pilares de la religión, la escritura, el culto y la caridad, comparecieron ante Dios para expresarle su temor de que, si desaparecía la religión, dejaran también ellos de existir. No os preocupéis, dijo el Señor. Tengo el propósito de enviar a la tierra a alguien más grande que todos vosotros. ¿Y cómo se llama ese alguien? Conocimiento de sí, respondió Dios. Él hará cosas más grandes que las que haya podido hacer cualquiera de vosotros. R32. Tres sabios decidieron emprender un viaje, porque, a pesar de ser tenidos por sabios en su país, eran lo bastante humildes para pensar que un viaje les serviría para ensanchar sus mentes. Apenas habían pasado al país vecino cuando divisaron un rascacielos a cierta distancia. ¿Qué podrá ser ese enorme objeto?, se preguntaron. La respuesta más obvia habría sido, id allá y averiguadlo. Pero no, eso podía ser demasiado peligroso, porque, ¿y si aquella cosa explotaba cuando uno se acercaba a ella? Era muchísimo más prudente decidir lo que era, antes de averiguarlo. Se expusieron y se examinaron diversas teorías, pero, basándose en sus respectivas experiencias pasadas, las rechazaron todas. Por fin, y basándose en las mismas experiencias, que eran muy abundantes, por cierto, decidieron que el objeto en cuestión, fuera lo que fuera, solo podía haber sido puesto allí por gigantes. Aquello les llevó a la conclusión de que sería más seguro evitar absolutamente aquel país. De manera que regresaron a su casa, tras haber añadido una más a su cúmulo de experiencias. Las suposiciones afectan a la observación. La observación engendra convencimiento. El convencimiento produce experiencia. La experiencia crea comportamiento, el cual, a su vez, confirma las suposiciones. Suposiciones, R32. Dos cazadores alquilaron un avión para ir a la región de los bosques. 2 semanas más tarde, el piloto regresó para recogerlos y llevarlos de vuelta. Pero, al ver los animales que habían cazado, dijo, este avión no puede cargar más que con uno de los 2 búfalos. Tendrán que dejar aquí el otro. Pero si el año pasado el piloto nos permitió llevar 2 búfalos en un avión exactamente igual que este, protestaron los cazadores. El piloto no sabía qué hacer, pero acabó cediendo. Está bien, si lo hicieron el año pasado, supongo que también podremos hacerlo ahora. De modo que el avión inició el despegue, cargado con los 3 hombres y los 2 búfalos, pero no pudo ganar altura y se estrelló contra una colina cercana. Los hombres salieron a rastras del avión y miraron en torno suyo. Uno de los cazadores le preguntó al otro, ¿dónde crees que estamos? El otro inspeccionó los alrededores y dijo, me parece que unas 2 millas a la izquierda de donde nos estrellamos el año pasado. R33. Un matrimonio regresaba del funeral por el tío Jorge, que había vivido con ellos durante 20 años, creando una situación tan incómoda que a punto estuvo de irse a pique el matrimonio. Tengo algo que decirte, querida, dijo el marido. Si no hubiera sido por lo que te quiero, no habría aguantado a tu tío Jorge ni un solo día. ¿Mi tío Jorge?, exclamó ella horrorizada. Yo creía que era tu tío Jorge. R34. En el verano de 1946 corrió el rumor de que el espectro del hambre amenazaba a una determinada provincia de un país sudamericano. En realidad, los campos ofrecían un aspecto inmejorable, y el tiempo era ideal y auguraba una espléndida cosecha. Pero el rumor adquirió tal intensidad que 20.000 pequeños agricultores abandonaron sus tierras y se fueron a las ciudades. Con lo cual la cosecha fue un verdadero desastre, murieron de hambre miles de personas y el rumor resultó ser verdadero. R35. Hace muchos años, allá por la Edad Media, los consejeros del Papa recomendaron a este que desterrara a los judíos de Roma. Según ellos, resultaba indecoroso que aquellas personas vivieran tan ricamente en el corazón mismo del mundo católico. Así pues, se redactó y fue promulgado un edicto de expulsión, para generar consternación de los judíos, que sabían que, dondequiera que fuesen, no podían esperar un trato mejor que el que les obligaba a salir de Roma. De manera que suplicaron al Papa que reconsiderara su decisión. El Papa, que era un hombre ecuánime, les hizo una propuesta un tanto arriesgada: debían elegir a alguien para que discutiera el asunto con él mismo en público y, si salía victorioso del debate, los judíos podrían quedarse. Los judíos se reunieron a considerar la propuesta. Rechazarla significaba la expulsión. Aceptarla significaba exponerse a una derrota segura,
porque ¿quién iba a vencer en un debate en el que el Papa era juez y parte a la vez? Sin embargo, no había más remedio que aceptar. Ahora bien, resultaba imposible encontrar a un voluntario dispuesto a debatir con el Papa. La responsabilidad de cargar sobre sus hombros con el destino de los judíos era más de lo que cualquier hombre podía soportar. Pero, cuando el portero de la sinagoga se dio cuenta de lo que ocurría, se presentó ante el gran rabino y se ofreció como voluntario para representar a su pueblo en el debate. «El portero», exclamaron los demás rabinos cuando lo supieron. «Imposible». «Está bien», dijo el gran rabino, «ninguno de nosotros está dispuesto a hacerlo, de manera que, o lo hace el portero o no hay debate». Y así, a falta de otra persona, se designó al portero para que celebrara el debate con el Papa. Llegado el gran día, el Papa se sentó en un trono en la plaza de San Pedro, rodeado de sus cardenales y en presencia de una multitud de obispos, sacerdotes y fieles. Al poco tiempo llegó la pequeña comitiva de delegados judíos, con sus negros ropajes y sus largas barbas, rodeando al portero de la sinagoga. Quedaron el uno frente al otro, y el debate comenzó. El Papa alzó solemnemente un dedo hacia el cielo y trazó un amplio arco en el aire. Inmediatamente, el portero señaló con énfasis hacia el suelo. El Papa pareció quedar desconcertado. Entonces volvió a alzar su dedo con mayor solemnidad aún y lo mantuvo firmemente ante el rostro del portero. Este, a su vez, alzó inmediatamente 3 dedos y los mantuvo con la misma firmeza frente al Papa, el cual pareció asombrarse de aquel gesto. Entonces el Papa deslizó una de sus manos entre sus ropajes y extrajo una manzana. El portero, por su parte, sin pensarlo 2 veces, introdujo su mano en una bolsa de papel que llevaba consigo y sacó de ella una delgada torta de pan. Entonces el Papa exclamó con voz potente: «El representante judío ha ganado el debate. Queda revocado, pues, el edicto». Los dirigentes judíos rodearon inmediatamente al portero y se lo llevaron, mientras los cardenales se apiñaban atónitos en torno al Papa. «¿Qué ha sucedido, Santidad?», le preguntaron. «Nos ha sido imposible seguir el rapidísimo toma y daca del debate». El Papa se enjugó el sudor de su frente y dijo: «Ese hombre es un brillante teólogo y un maestro del debate». Yo comencé señalando con un gesto de mi mano la bóveda celeste, como dando a entender que el universo entero pertenece a Dios, y él señaló hacia abajo con su dedo, recordándome que hay un lugar llamado infierno, donde el demonio es el único soberano. Entonces alcé yo un dedo para indicar que Dios es uno. Imagínense mi sorpresa cuando le vi alzar el 3 dedos indicando que ese Dios uno se manifiesta por igual en 3 personas, suscribiendo con ello nuestra propia doctrina sobre la Trinidad. Sabiendo que no podría vencer a ese genio de la teología, intenté, por último, desviar el debate hacia otro terreno, y para ello saqué una manzana, dando a entender que, según los más modernos descubrimientos, la Tierra es redonda. Pero, al instante, él sacó una torta de pan ácimo para recordarme que, de acuerdo con la Biblia, la Tierra es plana. De manera que no he tenido más remedio que reconocer su victoria. Para entonces, los judíos habían llegado ya a su sinagoga. «¿Qué es lo que ha ocurrido?», le preguntaron perplejos al portero, el cual daba muestras de estar indignado. «Todo ha sido un montón de tonterías», respondió. «Veréis, primero, el Papa hizo un gesto con su mano como para indicar que todos los judíos teníamos que salir de Roma. De modo que yo señalé con el dedo hacia abajo para darle a entender con toda claridad que no pensábamos movernos. Entonces él me apunta amenazadoramente con un dedo como diciéndome: «No te me pongas chulo». Y yo le señalo a él con 3 dedos para decirle que él era 3 veces más chulo que nosotros, por haber ordenado arbitrariamente que saliéramos de Roma. Entonces veo que él saca su almuerzo, y yo saco el mío. Relatos. Suposiciones. R36. Por lo general, la realidad no es lo que es, sino lo que nosotros hemos decidido que sea. Una viejecita judía ocupa su asiento en un avión, junto a un enorme sueco al que se queda mirando fijamente. Luego, dirigiéndose a él, le dice: «Usted perdone, ¿es usted judío?». «Nax», le responde el sueco. Pocos minutos más tarde, ella vuelve a insistir: «¿Podría usted decirme, y perdone la molestia, si es usted judío?». «Le aseguro a usted que no», responde él. Ella se queda escudriñándole durante unos minutos y vuelve a la carga: «Habría jurado que era usted judío». Para acabar con tan enojosa situación, el hombre le dice a la anciana: «Está bien, sí, soy judío». Ella vuelve a mirarle, sacude su cabeza y dice: «Pues la verdad es que no lo parece». Primero sacamos nuestras conclusiones.
Y luego hallamos la forma de llegar a ellas. R37. En la sección de alimentación de un supermercado se encontraba una mujer inclinada, mientras escogía unos tomates. En aquel momento sintió un agudo dolor en la espalda, se quedó inmóvil y lanzó un chillido. Otra clienta, que se encontraba muy cerca, se inclinó sobre ella con gesto de complicidad y le dijo: «Si cree usted que los tomates están caros, aguarde a ver el precio del pescado». ¿Qué es lo que te hace reaccionar, la realidad o lo que tú supones sobre ella? R38. Subió un hombre a un autobús y tomó asiento junto a un joven que tenía todo el aspecto de ser un hippie. El joven llevaba un solo zapato. Ya veo, joven, que ha perdido usted un zapato. No, señor, respondió el aludido. He encontrado uno. Es evidente para mí, lo cual no significa que sea cierto. R39. Un vaquero iba cabalgando por el desierto. De pronto se encontró con un indio tendido sobre la carretera, con la oreja pegada al suelo. «¿Qué pasa, jefe?», dijo el vaquero. Gran rostro pálido con cabellera roja, conducir Mercedes-Benz verde oscuro con pastor alemán dentro y matrícula SDT 965 rumbo oeste. «Caramba, jefe, ¿quieres decir que puedes oír todo eso con solo escuchar el suelo?» «Yo no escuchar suelo. Hijo de puta, atropellarme». R40. Una ostra divisó una perla suelta que había caído en una grieta de una roca en el fondo del océano. Tras grandes esfuerzos, consiguió recobrar la perla y depositarla sobre una hoja que estaba justamente a su lado. Sabía que los humanos buscaban perlas, y pensó: esta perla les tentará, la tomarán y me dejarán a mí en paz. Sin embargo, llegó por allí un pescador de perlas cuyos ojos estaban acostumbrados a buscar ostras, no perlas depositadas cuidadosamente sobre una hoja. De modo que se apoderó de la ostra a la cual no contenía perla, por cierto, y dejó que la perla rodara hacia abajo y cayera de nuevo en la grieta de la roca. Sabes exactamente dónde mirar. Por eso no consigues encontrar a Dios. R41. Una mujer acudió al cajero de un banco y le pidió que le hiciera efectivo un cheque. El cajero, después de llamar a un empleado de seguridad, pidió a la mujer que se identificara. La mujer no salía de su asombro, pero al fin consiguió articular: «Pero, Ernesto, si soy tu madre. Si crees que tiene gracia, ¿cómo es que tú mismo no logras reconocer al Mesías?» Relatos. Suposiciones. R42. Un hombre tomó consigo a su nuevo perro de caza y salió de cacería. Al cabo de un rato, disparó sobre un pato, el cual cayó en el lago. El perro fue andando sobre el agua, recogió el pato y se lo llevó a su amo. El hombre quedó estupefacto. Disparó luego a otro pato, y otra vez, mientras el cazador se restregaba incrédulo los ojos, el perro fue andando sobre el agua y cobró la pieza. Sin poder dar crédito a sus ojos, al día siguiente invitó a su vecino a que le acompañara. Y de nuevo, cada vez que uno de los dos acertaba a dar a un pato, el perro caminaba sobre el agua y cobraba la pieza. Ninguno de los dos decía una palabra. Pero, al fin, no pudiendo contenerse más, el hombre le espetó a su vecino: «¿No observas nada raro en este perro?» El vecino se rascó pensativamente la barbilla, y finalmente, dijo: «La verdad es que sí. Andaba yo dándole vueltas, y ya lo tengo, la cría de una escopeta no puede nadar». No es como si la vida estuviera llena de milagros, es más que eso, la vida es milagrosa. Y quien deje de darla, por supuesto, no tardará en comprobarlo. R43. «Sabes que tienes un perro muy inteligente», le dijo un hombre a su amigo cuando vio a este jugar a las cartas con su perro. «No lo creas. No es tan inteligente como parece», le replicó el otro. «Cada vez que coge buenas cartas menea el rabo». R44. El abuelo y la abuela se habían peleado, y la abuela estaba tan enojada que no le dirigía la palabra a su marido. Al día siguiente, el abuelo había olvidado por completo la pelea, pero la abuela seguía ignorándole y sin dirigirle la palabra. Y, por más esfuerzos que hacía, el abuelo no conseguía sacar a la abuela de su mutismo. Al fin, el abuelo se puso a revolver armarios y cajones. Y cuando llevaba así unos minutos, la abuela no pudo contenerse y le gritó airada: «¿Se puede saber qué demonios estás buscando?» «Gracias a Dios, ya lo he encontrado», le respondió el abuelo con una maliciosa sonrisa. «Tu voz.
Si es a Dios a quien buscas, mira en otra parte. R45. Cuando el demonio vio a un buscador entrar en la casa de un maestro, decidió hacer lo posible por hacerle desistir de su búsqueda de la verdad. Para ello sometió al pobre hombre a todo tipo de tentaciones, riqueza, lujuria, fama, poder, prestigio. Pero el buscador era sumamente experimentado en las cosas del espíritu y, dada su enorme ansia de espiritualidad, podía rechazar las tentaciones con una facilidad asombrosa. Cuando estuvo en presencia del maestro, le desconcertó ver a éste sentado en un sillón tapizado y con los discípulos a sus pies. Indudablemente, pensó para sus adentros, este hombre carece de la principal virtud de los santos, la humildad. Luego observó otras cosas del maestro que tampoco le gustaron, pero lo que menos le gustó fue que el maestro apenas le prestara atención. Supongo que es porque yo no le adulo como los demás, pensó para sí. Tampoco le gustó la clase de ropa que llevaba el maestro y su manera un tanto engreída de hablar. Todo ello le llevó a la conclusión de que se había equivocado de lugar y de que tendría que seguir buscando en otra parte. Cuando el buscador salió de allí, el maestro, que había visto al demonio sentado en un rincón de la estancia, le dijo a éste: no necesitabas molestarte, tentador. Lo tenías en el bote desde el principio, para que lo sepas. Tal es la suerte de quienes, en su búsqueda de Dios, están dispuestos a despojarse de todo, menos de sus ideas acerca de cómo es realmente Dios. R46. Las personas jamás pecarían si fueran conscientes de que cada vez que pecan se hacen daño a sí mismas. Por desgracia, la mayoría de ellas están demasiado aletargadas para caer en la cuenta de lo que están haciéndose a sí mismas. Bajaba por la calle un borracho con las orejas en carne viva. Se encontró con un amigo, y éste le preguntó qué le había pasado. A mi mujer se le ocurrió dejar la plancha encendida, y cuando sonó el teléfono, tomé la plancha por equivocación. Ya veo. Pero, ¿y la otra oreja? El maldito imbécil volvió a llamar. Relatos. R47. Un célebre cirujano vienés decía a sus alumnos que, para ser cirujano, se requerían dos cualidades: no sentir náuseas y tener capacidad de observación. Para hacer una demostración, introdujo uno de sus dedos en un líquido nauseabundo, se lo llevó a la boca y lo chupó. Luego pidió a sus alumnos que hicieran lo mismo. Y ellos, armándose de valor, le obedecieron sin vacilar. Entonces, sonriendo astutamente, dijo el cirujano: caballeros, no tengo más remedio que felicitarles a ustedes por haber superado la primera prueba. Pero, desgraciadamente, no han superado la segunda, porque ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que el dedo que yo he chupado no era el mismo que había introducido en ese líquido. R48. El pastor de una elegante feligresía había delegado en sus subalternos la tarea de saludar a la gente tras el servicio dominical. Pero su mujer le persuadió de que se encargara él mismo de hacerlo. ¿No sería espantoso, le dijo, que al cabo de los años no conocieras a tus propios feligreses? De modo que, al domingo siguiente, concluido el servicio, el pastor ocupó su puesto a la puerta de la iglesia. La primera en salir fue una mujer perfectamente endomingada. El pastor pensó que debía de tratarse de una nueva feligresa. ¿Cómo está usted? Me siento feliz de tenerla con nosotros, le dijo el pastor mientras le tendía la mano. Muchas gracias, replicó la mujer, un tanto desconcertada. Espero verla a menudo por aquí. Nos encanta ver caras nuevas. Sí, señor. ¿Vive usted en esta parroquia? La mujer no sabía qué decir. Si me da usted su dirección, una tarde de estas iremos a visitarla mi mujer y yo. No tendrá usted que ir muy lejos, señor. Soy su cocinera. R49. Un vagabundo se presentó en el despacho de un acaudalado hombre de negocios a pedir una limosna. El hombre llamó a su secretaria y le dijo: ¿Ve usted a este pobre desgraciado? Fíjese cómo le asoman los dedos a través de sus horribles zapatos, observe sus raídos pantalones y su andrajosa chaqueta. Estoy seguro de que no se ha afeitado, ni se ha duchado, ni ha comido caliente en muchos días. Me parte el corazón ver a una persona en estas condiciones, de manera que haga que desaparezca inmediatamente de mi vista. Había un hombre sin brazos y sin piernas mendigando la acera. La primera vez que lo vi me conmovió de tal modo que le di una limosna. La segunda vez le di algo menos. La tercera vez no tuve contemplaciones y lo denuncié a la policía por mendigar en la vía pública y dar la lata.
R50. El gurú, que se hallaba meditando en su cueva del Himalaya, abrió los ojos y descubrió, sentado frente a él, a un inesperado visitante, el abad de un célebre monasterio. ¿Qué deseas?, le preguntó el gurú. El abad le contó una triste historia. En otro tiempo, su monasterio había sido famoso en todo el mundo occidental, sus celdas estaban llenas de jóvenes novicios, y en su iglesia resonaba el armonioso canto de sus monjes. Pero habían llegado malos tiempos, la gente ya no acudía al monasterio a alimentar su espíritu, la avalancha de jóvenes candidatos había cesado y la iglesia se hallaba silenciosa. Solo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones. Lo que el abad quería saber era lo siguiente: ¿hemos cometido algún pecado para que el monasterio se vea en esta situación? Sí, respondió el gurú, un pecado de ignorancia. ¿Y qué pecado puede ser ese? Uno de vosotros es el Mesías disfrazado, y vosotros no lo sabéis. Y, dicho esto, el gurú cerró sus ojos y volvió a su meditación. Durante el penoso viaje de regreso a su monasterio, el abad sentía como su corazón se desbocaba al pensar que el Mesías, el mismísimo Mesías, ya había vuelto a la tierra y había ido a parar justamente a su monasterio. ¿Cómo no había sido él capaz de reconocerle? ¿Y quién podría ser? ¿Acaso el hermano cocinero, el hermano sacristán, el hermano administrador, o sería el hermano prior? No, él no. Por desgracia, él tenía demasiados defectos. Pero resulta que el gurú había hablado de un Mesías disfrazado, ¿no serían aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el monasterio tenían defectos, y uno de ellos tenía que ser el Mesías. Cuando llegó al monasterio, reunió a los monjes y les contó lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros. El Mesías. Aquí, increíble. Claro que, si estaba disfrazado. Entonces, tal vez, podría ser fulano, o mengano, o... Una cosa era cierta: si el Mesías estaba allí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo. De modo que empezaron todos a tratarse con respeto y consideración. Nunca se sabe, pensaba cada cual para sí cuando trataba con otro monje, tal vez sea este. El resultado fue que el monasterio recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir docenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la orden, y en la iglesia volvió a escucharse el jubiloso canto de los monjes, radiantes del espíritu de amor. ¿De qué sirve tener ojos si el corazón está ciego?